Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar. Se han conectado muy poquitos, pero ya di los 5 minutos que siempre les doy para que se conecten, entonces vamos a iniciar. En la clase de hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo de la tercera unidad referente al modelado. Antes de ver el tema que vamos a abordar el día de hoy, me gustaría saber si hay dudas respecto a los modelados que ya vimos, considerando eh, todos los análisis que la masa se concentra en un punto, que en este caso es el centro de masa, y todo lo relacionamos con el concepto de un sistema de partículas que componen un cuerpo rígido. Y dentro de eso, pues vimos que para realizar un análisis dinámico voy a necesitar primero emplear la segunda ley de Newton para analizar cómo influyen las fuerzas para generar el movimiento. Y la segunda, que tenía que ver con la... A ver, espérame, porque me están diciendo que no aparece la videollamada, déjenla. Bueno, vamos a dar unos minutos a que se conecten algunos más de sus compañeros.
Ok, bueno, ahora sí ya hay un mayor número de conectados. Vamos a retomar. Les decía que en el día de hoy vamos a continuar analizando el material de la tercera unidad referente al modelado. Hasta la clase anterior, previa al examen, habíamos visto que nosotros podríamos hacer análisis considerando el cuerpo humano como un sistema de partículas y que nos íbamos a referir al centro de masa como el punto donde iba a estar concentrada la masa de ya sea alguna parte del cuerpo o del cuerpo en total a la hora de analizar un movimiento. Y decíamos que utilizábamos primero la segunda ley de Newton para hacer el análisis de el movimiento que se genera a partir de las fuerzas aplicadas externamente y de manera adicional vimos lo que eran los momentos y que gracias a los momentos, ya sea producidos por fuerzas o producidos por momentum, podíamos generar ecuaciones adicionales que nos permiten modelar cualquier movimiento. ¿Okay? Y ahora, en esta Profe, ocasión, pues vamos, ¿sí? ¿no está presentando la pantalla? No, todavía no. Entonces, les decía que ahora vamos a trabajar considerando que la masa se encuentra distribuida, considerando formas geométricas regulares. ¿Okay? Entonces, antes de entrar a esta parte de masa distribuida, me gustaría escuchar qué dudas tienen respecto a los análisis que vimos. Ya vimos 9 ejercicios referentes al modelado, considerando todo con centros de masa. Entonces, tanto hicimos cálculos de centros de masa como análisis de diferentes movimientos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda antes de iniciar con este siguiente tema. Bien, entonces ahora sí, voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar. ¿Ok? Bien, todos los análisis que hemos estado realizando los hemos trabajado específicamente en el plano. ¿Ok? Todos los ejercicios que estuvimos analizando eran o en un eje o en un plano. Y de esa misma manera lo vamos a retomar ahora, pero considerando, como les decía, una distribución de masa. Entonces, para iniciar a ver este concepto, vamos a considerar primero una barra. ¿Okay? Entonces, observen la imagen que está en la pantalla. Ahí tenemos una barra, perdón, que tiene la masa distribuida de manera uniforme. ¿Okay? ¿A qué me refiero con que la masa está distribuida uniformemente? A que si ustedes hacen un corte en cualquier o toman una muestra de esa barra, pues va a tener la misma composición indistintamente del lugar donde tomen esa muestra. ¿Okay? Entonces ahí estaríamos considerando que la composición de todo ese elemento es uniforme. ¿Okay? Entonces esa es una suposición que obviamente no necesariamente se cumple al 100% en el cuerpo humano, pero al final nos va a ayudar a realizar análisis mucho más rápidos, ¿no? Entonces, la idea principal es considerar eso, ¿no? Entonces, si observan nuevamente la imagen, la muestra a la que me refiero es la que estamos representando mediante un diferencial, ¿ok? Y ese diferencial lo puedo ver o analizar desde dos perspectivas, ¿no? Primero, respecto a la masa que contiene esa sección que yo estoy eligiendo de la barra, que en este caso es la que estamos denotando aquí como dm, ¿ok? O también lo puedo hacer en función del tamaño que tiene esa muestra a lo largo
de una cierta dirección. Entonces, aquí estaría considerando que este es el tamaño de la muestra que yo estoy tomando, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que estamos diciendo que la masa se encuentra distribuida de manera uniforme, por lo tanto, puedo hacer dichas suposiciones. ¿Ok? Bien, entonces, anteriormente, para nosotros calcular el momento de momentums, lo que hacíamos era realizar una sumatoria. ¿Por qué lo obteníamos a través de una sumatoria? Pues porque era partícula, un sistema de partículas, pues podríamos tener n partículas y entonces yo sumaba las contribuciones de cada una de esas masas o de la velocidad, en este caso, de cada una de esas masas que nos producen un momento. ¿Okay? Ahora, como estamos hablando de una distribución uniforme, nosotros tenemos que hacer ahora un análisis que sea continuo. ¿Ok? Esa es la razón del por qué ahora este producto cruz que obteníamos, ahora lo tenemos que resolver para todo el cuerpo, o toda la barra en este caso que estamos considerando, utilizando una integral. ¿Okay? Esa sería entonces la operación matemática que va a hacer la misma función que la sumatoria, pero ahora cuando tenemos una distribución de masa continua. ¿Okay? Y ahora es un análisis continuo, a diferencia del anterior, que era un análisis que podríamos considerar discreto, ¿no? O donde tenemos únicamente muestras que corresponden a cada una de esas masas, ¿no? Entonces, es lo mismo, es realizar el producto cruz, pero ahora en lugar de hacer una sumatoria, lo que vamos a hacer es una integral. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, bueno, entonces, para hacer el análisis, ahora nuestro punto de interés no necesariamente va a ser el centro de masa. ¿Ok? En todos los análisis anteriores, lo que hacíamos era localizar dónde estaba el centro de masa y en función de eso, entonces, escribíamos la ecuación que nos representaba la posición, la derivábamos y obteníamos velocidad y aceleración. ¿Ok? En este caso, no lo vamos a hacer necesariamente con respecto al centro de masa, sino más bien con respecto al lugar donde estamos tomando la muestra, ¿ok? Que en este caso, pues lo podríamos considerar que es este punto de aquí, ¿ok? Es decir, yo voy del origen hasta el lugar donde yo voy a tomar la muestra que corresponde a este diferencial de masa que estamos tomando, ¿no? Es por eso que para hacer la descomposición de esta barra, yo utilizo como longitud el valor de S. ¿Okay? Y lo demás es realizar lo mismo, hacer nuestras proyecciones utilizando el ángulo, que en este caso es phi, por lo tanto, como está medido con respecto a la vertical, pues entonces en dirección de E1 sería con la función seno, y en dirección de E2 sería con la función coseno, y en este caso la proyección, pues la estaríamos obteniendo en el lado negativo de este eje, ¿no? Es por esta razón que aparece este signo negativo. ¿Ok? Entonces, en este sentido es el mismo análisis, pero ahora no nos referimos al centro de masa, sino a dónde se encuentra el diferencial de masa que estamos tomando. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, la velocidad pues la vamos a obtener de la misma manera que lo hicimos anteriormente y de nuevo este S lo vamos a considerar que es una constante, ¿no? Por lo tanto, esto nada más va a aparecer aquí como una constante y la única variable que tenemos es el ángulo. Es por esa razón que esto nos representa la variación de ese ángulo con respecto al tiempo, ¿no? Que podemos representar también como phi punto. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí?
Bien, entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es realizar el producto cruz y después la integral considerando el diferencial de masa. ¿Ok? Ahora, vamos a considerar primero que como el movimiento se está realizando en el plano, nosotros sabemos que la velocidad con la que esté girando esta barra es una velocidad angular cuya dirección va a ser un vector que está normal al plano de movimiento. ¿Ok? Por lo tanto, la dirección que debe tener el vector de velocidad angular debe ser el eje E3, ¿no? Que si lo dibujamos, pues sería el vector que apunta hacia nosotros saliendo de la pantalla, ¿ok? Para ya generar esa tercera dimensión, ¿ok? Pero el movimiento, pues lo estamos observando únicamente dentro del plano, ¿ok? Ahora, debido a que estamos considerando que la distribución de masa a lo largo de la varilla o la barra es uniforme, entonces eso quiere decir que la densidad que yo voy a tener es la misma, ¿ok? Por lo tanto, pues no importa dónde tome yo la muestra, ¿ok? Entonces, yo pudiera calcular, en lugar de tener el diferencial de masa, considerar la masa a lo largo de toda la barra, dividirla entre su longitud, es decir, toda la masa entre la longitud, y entonces lo que variaría sería el lugar de donde yo voy a tomar esa muestra. Por lo tanto, esta relación es válida considerando eso que les comentaba, que la densidad que van a tener dentro de esa barra va a ser la misma. Por lo tanto, yo puedo, en lugar de considerar el diferencial de masa, considerar ahora el diferencial únicamente de longitud. ¿Ok? Por lo tanto, a la hora de hacer el cálculo de la integral, pues ahora nuestra variable respecto a cuál vamos a integrar va a ser el diferencial de longitud, que es de donde estamos tomando la muestra, ¿no? Entonces, únicamente aquí lo que estamos haciendo es este elemento de aquí nos representa el vector de posición, que es R. Este elemento de acá nos representa el vector de velocidad lineal, que es V, que teníamos en la diapositiva anterior. Y estamos sustituyendo aquí, en lugar de tener el diferencial de masa, pues estamos calculando cómo está la densidad en este caso de esa barra, considerando únicamente que es geométrica y está únicamente nos interesa lo que sucede en el plano, pues nada más la estaríamos distribuyendo a lo largo de toda la barra, ¿no? Entonces, en este caso, toda la barra va a tener una longitud L. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Y ahora sí, entonces lo que haríamos sería el producto cruz. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer el producto cruz primero, que sería R cruz B, ordenando de la misma manera nuestro determinante, ¿no? Que sería la dirección N1, la dirección N2, la dirección N3. Entonces, primero el vector R, que en nuestro caso es S por el seno de phi, menos S por el coseno de phi, 0 acá. Y del otro lado tendríamos S por M entre L
por la derivada de phi. Y luego primero aquí sería coseno. Y luego lo mismo, S, M sobre L. Pero ahora phi punto. Y luego el seno de phi. Y 0. ¿Ok? Entonces, como tenemos, como en algunos casos anteriores que analizamos, aquí tenemos una columna de ceros, pues sabemos que únicamente vamos a calcular todo en la dirección de E3 para obtener el producto cruz, ¿no? Por lo tanto, el producto cruz nos daría S cuadrada M sobre L seno cuadrado de phi. Me faltó aquí phi punto. Más S cuadrada M sobre L phi punto seno cuadrado de phi. ¿Ok? Y factorizando, pues ya sabemos que este es seno cuadrado, con este coseno cuadrado nos daría 1. Bueno, primero todo esto sería en la dirección de E3. Por lo tanto, ya utilizando identidades trigonométricas, seno cuadrado más coseno cuadrado de phi nos daría 1. Y entonces obtenemos que ese producto cruz sería simplemente S cuadrada sobre ML por phi punto en la dirección de E3. Okay. ¿Alguna duda en el producto cruz? Y entonces, pues esta parte de aquí sería 1. Y entonces la única integral que tenemos que hacer sería la de S cuadrada. ¿Ok? Entonces, tanto el M, el L y el phi punto serían constantes, por eso quedan afuera de la integral. Y únicamente entonces integramos el S cuadrado por el diferencial de S. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder obtener el valor exacto de dónde estaría eso, pues tenemos que agregar a esta integral los límites de integración. ¿Qué límites de integración tendría que usar en este caso? ¿Cuáles serían esos límites? Nadie sabe cuáles serían esos límites. ¿O de quién estamos analizando el movimiento?
O si no entendieron, díganme para volverlo a explicar. ¿Serían límites respecto a como la longitud de la barra? Exacto, ¿no? Entonces, si yo lo que estoy analizando es el movimiento de esta barra, pues lo que quiero saber es qué sucede a lo largo de esa barra. Por lo tanto, los límites los establece la longitud de esa barra. En este caso voy a ir desde el origen hasta el punto que está aquí como A, que sería el otro extremo de la barra. ¿Ok? Entonces debo ir desde 0 hasta la longitud total de la barra, que es L. ¿Ok? Por lo tanto, esa debe ser nuestros límites de integración. Yo debo ir desde 0 hasta L. ¿Ok? Y entonces, si hacemos eso, pues únicamente lo que vamos a obtener, obviamente aquí la integral de esto nos quedaría S cúbica sobre 3 y tenemos que sustituir de 0 a L, ¿no? Por lo tanto, nos quedaría esto L cúbica sobre 3, ¿no? Por lo tanto, esto tendríamos, ¿no? Sería phi punto, la m sobre L, y esto multiplicado por L cúbica sobre 3, ¿ok? Por lo tanto, esta L se va a cancelar y nos quedaría al cuadrado. Por lo tanto, este sería ml al cuadrado sobre 3 por phi punto, todo esto en la dirección de E3. Este sería entonces el momento de momentum de esta barra, ¿ok? Que es justamente lo que tenemos acá, ¿no? Considerando que esto es phi punto y que eso equivale a la velocidad angular, como aparece aquí, ¿ok? ¿Dudas? Bien, en lo referente a las fuerzas sí las vamos a calcular de la misma manera que lo hicimos en el caso anterior, únicamente de manera puntual, y vamos a referenciarlo al centro de masa. ¿Ok? En este caso, como la masa está distribuida de manera uniforme, pues podemos considerar entonces que el centro de masa sigue estando justamente a la mitad de la barra. ¿Ok? Es por eso que estamos considerando aquí L sobre 2 para el caso de las fuerzas, ¿no? Y sabemos que como nuestro punto de giro o nuestro eje de giro es este de aquí, pues entonces ni F1 ni F2 producen momento, solamente el peso, que es el que se encuentra a una cierta distancia, que en este caso es L sobre 2, desde el origen. ¿Ok? Por lo tanto, las fuerzas únicamente las calcularíamos con la localización del centro de masa, el vector que localiza el centro de masa, que sería L sobre 2, con las mismas componentes de proyección que en el caso anterior cuando usábamos S, y hacemos el producto cruz con la única fuerza que produce momento, que en este caso es el peso, menos mg. ¿Ok? Por lo tanto, la ecuación que nos dicta la conservación del momento, pues sería igualar los momentos producidos por las fuerzas al valor que obtuvimos anteriormente para los momentos producidos por momento. ¿Ok? Y de eso entonces, pues vamos a encontrar
que esta sería la ecuación que se refiere a la conservación del momento, ¿no? Recordando que pueden usar también la notación con los puntitos si quieren hacerla un poco más sencilla, ¿no? Y esa sería entonces la ecuación que nos modela la conservación del momento en esa barra, ¿ok? El resto del análisis, pues va a suceder lo mismo, ¿no? Lo voy a hacer con respecto al centro de masa y voy a aplicar la segunda ley de Newton. Por lo tanto, obtenemos vector de posición, derivamos, obtenemos velocidad, volvemos a derivar, obtenemos aceleración y entonces nuestras otras ecuaciones van a surgir a partir de realizar la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Ok? Entonces, lo único que haríamos sería considerar las fuerzas que estén en la dirección de E1, que sería únicamente esta fuerza, y las que están en la dirección de E2, que serían la fuerza F2 y el peso, ¿ok? E igualarlo al producto de la masa por la aceleración en cada una de las direcciones respectivas, ¿no? Para la fuerza 1 serían estas dos componentes, que son las de E1, y para la segunda ecuación, que sería la de F2 y el peso, consideraríamos entonces únicamente las componentes de aceleración en E2. ¿Ok? Entonces, ese análisis es idéntico al que hemos venido haciendo y por lo tanto obtendríamos esas dos ecuaciones de movimiento. ¿Ok? ¿Alguna duda? Entonces, si se fijan, la única variación entre los análisis que hicimos anteriormente tiene que ver cuando calculamos el momento de momentum. Tanto los momentos producidos por fuerza como el análisis de movimiento con la segunda ley de Newton, lo vamos a seguir haciendo con respecto al centro de masa. ¿Ok? Entonces, la única que se ve afectada tiene que ver con los momentos producidos por momentos. Es lo único que va a cambiar de un análisis al otro. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Nadie? Antes de pasar al siguiente tema. ¿Seguros? ¿Nadie tiene dudas? Ok. Bueno. Ahora, una vez que hemos analizado cómo se puede hacer el análisis, ya sea como masas puntuales o como barras con una masa distribuida uniformemente, pues ahora para hacer más completos nuestros análisis, pues debemos de observar qué es lo que sucede a nivel articular en el cuerpo humano. ¿Ok? Conforme nosotros le vayamos agregando articulaciones o grados de libertad a los análisis que estamos haciendo, pues esto debe ir complicando las ecuaciones que debemos obtener. Sin embargo, vamos a hacer uso de una relación muy importante que tiene que ver con la velocidad angular. ¿Ok?
Entonces, supongan que ustedes tienen un cuerpo como el que se ilustra en la figura, ¿ok? Y tenemos dos puntos de interés, un punto P y un punto Q, los cuales están unidos por un cierto segmento, ¿ok? Entonces podríamos considerar, por ejemplo, si hacemos el análisis del movimiento del pie, supongan que el punto P nos representa la articulación del tobillo, ¿ok? Y el punto Q, perdón, a lo mejor me representa la articulación de la rodilla, ¿ok? Entonces, si yo conozco la relación que existe entre estos dos y que tiene que ver con el eslabón que los une, en este caso, los huesos que unen a la articulación del tobillo con la de la rodilla, si yo conozco el movimiento de una articulación, puedo relacionar o tratar de calcular el movimiento de la siguiente articulación en función del eslabón que los une, ¿ok? Y esto se da gracias a la siguiente relación, ¿ok? Todo si lo expresamos por los vectores que nos permiten localizar a un punto con respecto a un sistema de referencia, ¿ok? Entonces, primero tenemos el vector que nos lleva desde el origen del sistema de referencia hacia el punto P, ¿ok? Entonces, supongamos que en este caso sería el vector que los lleva desde donde ustedes tengan el sistema de referencia al tobillo, ¿ok? Y luego, pues conozco el siguiente eslabón, que como lo decíamos, son los huesos que me unen el tobillo con la rodilla, y entonces este vector es el que estamos denominando R de P a Q, ¿ok? Que sería este de acá, ¿ok? Entonces, si nosotros utilizamos el álgebra de vectores, pues yo puedo hacer la suma de estos dos vectores y encontrar quién sería el vector que me lleva desde el origen hasta el punto Q, ¿ok? Entonces, observen que yo sabría qué es lo que está sucediendo con Q simplemente conociendo información anterior que tiene que ver con la articulación del tobillo y el eslabón que los une, que en este caso es este que estamos representando como R de Q a P, ¿ok? Entonces vamos a aprovecharnos de la suma de vectores para encontrar dichas relaciones, ¿ok? Entonces, para poder relacionar esto con las velocidades, pues tenemos que hacer derivadas, obviamente. Derivar estos vectores para obtener ahora la relación entre velocidades, ¿ok? Pero antes de eso, pues necesito ver si todos me entendieron o alguien tiene alguna duda sobre este análisis que les acabo de comentar. ¿Todo bien hasta ahí? Ok, bueno, interpretamos el silencio como que sí entendieron. Vamos pues. Bien, ahora vamos a considerar un caso más general. Okay, eso que veíamos, pues lo analizábamos únicamente en un plano. Ahora, ¿qué sucede si esto yo lo referencio a un sistema de referencia tridimensional? Okay, entonces ahora tengo tres ejes, el eje E1, el eje E2 y el eje E3. Y entonces ese segmento que va entre los dos puntos
o lo que anteriormente llamábamos el vector que une los puntos P y Q, ahora lo voy a expresar en el espacio. ¿Okay? Entonces, para poderlo expresar en el espacio, yo necesito ahora dos ángulos. ¿Okay? El ángulo θ me permite hacer la proyección hacia esta dirección, que sería la misma dirección del eje E3, y hacia un segundo vector que, si se fijan, pues estaría ubicado en un plano, en el plano que forman los ejes E1 y E2. ¿Ok? Entonces, este ángulo θ únicamente me sirve para obtener la proyección hacia E3 y la proyección hacia el plano. ¿Ok? Y ya que estamos en esta proyección hacia el plano, nosotros podemos utilizar otro ángulo, que ahora sería el ángulo φ, para obtener sus respectivas componentes en la dirección de E1 y en la dirección de esta de acá, que sería E2. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, obtendríamos lo siguiente. ¿Ok? Entonces, primero, para encontrar la componente en la dirección de E1, pues primero debo de proyectar hacia el plano. ¿Okay? Entonces, como el ángulo se está midiendo con respecto a la vertical, para hacer esta proyección, yo necesito hacer uso de la función seno. ¿Okay? Esa es la que me sirve para proyectar, ¿okay? Que sería esta primera componente. Y una vez que ya estoy en el plano, pues entonces hago uso del ángulo φ, y yo sé, entonces, aquí me equivoqué, era E1. Para proyectar hacia E1, como el ángulo lo estoy midiendo aquí, pues utilizo la función coseno de φ, ¿okay? Que es la segunda proyección que aparece aquí. ¿Okay? Y esto de aquí, observen que aquí hay una diferencia entre estas dos variables. Esta está en negrita y esta no. La que no está en negrita significa la longitud o magnitud de ese vector, ¿okay? Como lo dice aquí abajo. Lo mismo haría para el caso de E2. Primero tengo que proyectar con la función seno de θ para seguir ahora en el plano. Y ya que estamos en el plano, ahora en lugar de usar coseno, como voy hacia el otro lado, utilizamos el seno del ángulo φ. ¿Okay? Y con eso, pues ya obtuvimos la proyección hacia la dirección E2. En el caso de la proyección hacia E3, únicamente necesito entonces este ángulo, que sería θ, y como se está midiendo ese ángulo respecto a ese eje, por lo tanto, utilizo nada más el coseno de θ. ¿Okay? Y de esa manera, entonces, tendría el vector que me localiza o me une, en este caso, a los puntos P y Q, definido en un espacio tridimensional. Esta sería entonces la representación más general que podemos tener de ese vector. ¿Dudas? Ok, bueno, entonces ahora vamos a usar esta definición y la vamos a relacionar con lo que obtuvimos anteriormente. Y anteriormente habíamos dicho que estos puntos estaban relacionados por esta relación, ¿no? Teníamos esa ecuación que nos representaba la relación entre los puntos P y Q, y entonces podíamos encontrar el vector Q únicamente con información del punto P y del vector que une a esos dos puntos. ¿Okay? Entonces,
ahora lo que queremos encontrar es la relación por velocidades. ¿Qué tengo que hacer entonces para calcular la velocidad? Pues tengo que derivar, ¿no? Entonces, tengo que obtener la derivada respecto al tiempo del vector q. Y esa va a estar dada por la derivada del vector p con respecto al tiempo, más la derivada con respecto al tiempo del vector que une al punto P con el punto Q. ¿Ok? Ahora, expresando esto en términos de la variable V, pues esto de aquí, que es R punto de Q, pues no es otra cosa más que la velocidad lineal del punto Q. ¿Ok? Este de acá es lo mismo, pero en el punto P, entonces es nuestro vector de velocidad en P, y el otro, pues es el que tenemos que obtener a partir de esta ecuación que obtuvimos de las proyecciones en el espacio que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, este lo vamos a dejar todavía como R punto. ¿Ok? Bien. Entonces, haciendo la derivada de este vector, ¿ok? Pues entonces vamos a tener que considerar dos cosas, ¿ok? Primero, tenemos dos ángulos, el ángulo θ, ¿ok? Y el ángulo φ, ¿ok? ¿Cuál va a ser nuestro ángulo de interés? Va a tener que ver con el plano donde nosotros realicemos el movimiento, ¿ok? Entonces, vamos a decir que el movimiento se va a realizar únicamente en el plano E1, E2, ¿ok? Entonces, únicamente voy a analizar el movimiento en este plano, ¿ok? Y si lo analizo únicamente en este plano, quiere decir que este ángulo para mí es constante, ¿ok? Y por lo tanto, su derivada es cero, ¿ok? Es por eso que dentro de esta expresión, esto y esto son constantes. Y la única variable, pues, sería el ángulo phi. Por lo tanto, en las direcciones de E1 y E2, aquí sí tengo una variación con respecto al tiempo, ¿ok? Por lo tanto, esta componente que está en E3, a la hora de hacer su derivada con respecto al tiempo, pues este término sería cero, ¿ok? Y únicamente entonces tendríamos movimiento en el plano que nos interesa, que es E1 y E2, ¿ok? Entonces, hacemos la derivada de la función seno, con seno, perdón, su derivada sería menos seno, ¿ok? Y multiplicado por su derivada respecto al tiempo, ¿no? Que es phi punto, la derivada de su argumento con respecto al tiempo. Y la derivada del seno, entonces nos daría coseno de phi en la dirección de E2, de nuevo multiplicado por phi punto, ¿ok? Por lo tanto, esta expresión que aparece aquí, multiplicada por la longitud, nos daría la velocidad del punto P con respecto al punto Q. ¿Ok? ¿Dudas?
¿Seguros que no hay dudas? Muy bien. Bueno, entonces vamos a analizar esta expresión que acabamos de obtener, ya que esta expresión va a ser muy importante para los análisis que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Ok? Entonces, primero vamos a recordar una de las definiciones que se hizo al inicio del curso cuando estábamos viendo todos los antecedentes de los conocimientos matemáticos que requerían para esta materia. Y una de las definiciones que hicimos fue la del producto cruz. ¿Okay? Hemos visto hasta ahorita que lo podríamos resolver como un determinante o también alguien dentro de lo que, cuando estuvimos viendo esa parte del producto cruz, alguien me recordó que también se podía realizar considerando el producto de las magnitudes o normas de los vectores y multiplicarlo por el seno del ángulo que existe entre esos dos vectores. ¿Okay? Y todo eso nos iba a dar en una dirección cuya, en este caso, por ser un producto cruz, este vector E va a tener una dirección que es perpendicular al plano que forman esos dos vectores. ¿Okay? Entonces, recordando esta definición, lo que vamos a hacer es relacionarlo con la expresión que obtuvimos hace rato. ¿Okay? Entonces, observen dos cosas. ¿Okay? Primero, esta derivada respecto al tiempo del ángulo phi nos representa la velocidad angular. ¿Okay? Y entonces vamos a considerar que ese es uno de los vectores que estamos considerando, ¿no? Uno es la velocidad angular y el otro es el vector de posición que nos une esos dos segmentos. ¿Ok? Y obviamente esto tiene que ver con que si yo tengo dos articulaciones, como les decía, en el punto P tengo el tobillo, en el punto Q tengo la rodilla, entonces el movimiento del segmento que los une va a estar caracterizado por dos cosas. Una longitud que tiene que ver con la magnitud que estamos definiendo aquí como del vector B, y una velocidad angular que es con la que está rotando ese vector y que está definida por omega. ¿Okay? Por lo tanto, dentro de esta expresión vamos a considerar que este elemento tiene que ver con velocidad angular y este con la longitud del segmento que estamos analizando. ¿Okay? Y si lo comparo nuevamente, entonces aquí tengo el seno del ángulo que se forma entre esos dos vectores. ¿Ok? Ahora, recordando que la velocidad angular va a tener una dirección E3, que es perpendicular al plano del movimiento, entonces el ángulo que se forma entre el vector P y Q y la velocidad angular que está en esta dirección, pues es el ángulo θ. ¿Okay? Por lo tanto, este seno de θ va a ser exactamente este mismo que aparece en la expresión que obtuvimos anteriormente. Por lo tanto, lo que nos resta de esa expresión debe tener que ver con la dirección que va a tener ese vector de velocidad. Por lo tanto, esto que está en el recuadro en amarillo corresponde a la dirección de esa velocidad. ¿Okay? Por lo tanto, entonces, podemos simplificar esta expresión y ponerla de manera más general como el producto cruz de la velocidad angular por el vector que nos une los puntos P y Q.
que en este caso sería entonces esta expresión y nos va a simplificar todos los cálculos, ¿no? Por lo tanto, esta expresión que está encerrada en el rectángulo azul va a ser la fórmula mediante la cual nosotros vamos a relacionar el movimiento de un punto con respecto a otro en función de la velocidad angular, ¿ok? Que en este caso es esta variable que estamos llamando omega. Entonces, ¿qué necesito conocer para poder encontrar la velocidad relativa entre dos puntos? Pues necesito conocer la velocidad del punto anterior, que sería el punto P, la velocidad angular con la que estás girando el segmento que los une o el eslabón, y entonces de esa manera voy a poder calcular cómo se va a mover la siguiente articulación, que en este caso corresponde al punto Q. ¿Ok? Entonces, de esa misma manera, nosotros podemos hacer el análisis de toda la pierna, ¿no? Por ejemplo, yo me voy primero de la punta del pie al tobillo, luego del tobillo a la rodilla, luego de la rodilla a la cadera, ¿ok? Y luego al centro de masa, por ejemplo, y ya sé cómo se mueve el centro de masa de una persona durante la marcha, únicamente sabiendo cómo están moviéndose angularmente, ¿no? Es por eso que una de las formas típicas en las que ustedes pueden hacer análisis de marcha es, por ejemplo, tomar un video de una persona que está caminando, poner puntos característicos de interés en las articulaciones y mediante procesamiento de imágenes ustedes podrían estimar esta velocidad angular, ¿sí? Y usando esta expresión podrían calcular cuál es la velocidad con la que se están desplazando esos puntos, ¿ok? Entonces, esa es una de las aplicaciones que puede tener esta ecuación, que por medio únicamente de procesamiento de imágenes, ustedes podrían estimar cuál es la velocidad de desplazamiento de una persona que está realizando una caminata, ¿no? Esa sería una de las aplicaciones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? Creo que no, profesor, todo claro. Ok, bueno. Ahora, este ángulo de rotación que estamos considerando como nuestra variable de interés, pues va a ser cualquier ángulo que nosotros tomemos para evaluar cuál es el movimiento de un determinado segmento. ¿Ok? Entonces, pudiera ser definido desde diferentes ejes, ¿no? Entonces, yo lo podría definir con respecto al eje vertical, por ejemplo, con respecto al eje E2, y formar entonces este ángulo, ¿no? O podría hacerlo respecto al eje horizontal, y entonces este sería el ángulo, ¿ok? La única restricción que vamos a considerar tiene que ver con el sentido en el que estemos midiendo ese ángulo, ¿ok? Para nosotros, los ángulos van a ser positivos si se mueven, como lo habíamos dicho anteriormente, en sentido antihorario, ¿ok? Entonces, si va en contra del movimiento de las manecillas del reloj, para nosotros es un ángulo positivo. Si va a favor del movimiento de las manecillas del reloj, entonces sería un ángulo negativo, ¿ok?
¿Dudas? Entonces, eso es importante porque nos daría el movimiento en un sentido o en otro para definirlo matemáticamente por medio de signos. ¿Ok? Entonces, considerando eso, vamos a tener las siguientes consideraciones, ¿no? Entonces, si la variación de ese ángulo es positiva, entonces quiere decir que el objeto está girando en sentido antihorario y por lo tanto vamos a decir que la velocidad angular es positiva. ¿Ok? Caso contrario, si el objeto gira en sentido horario, estaríamos teniendo entonces una velocidad angular negativa. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Otro punto importante es que estas velocidades angulares tienen una variación con respecto al tiempo. ¿Ok? Pero no va a variar con respecto a otro punto dentro del cuerpo rígido. ¿Ok? Por lo tanto, no va a haber una variación de esa velocidad con respecto a otro punto de referencia en nuestro cuerpo rígido. ¿Ok? Es por eso entonces que vamos a aprovechar esta situación y por lo tanto, si nosotros únicamente hacemos el cálculo de la velocidad de un punto en el cuerpo rígido y conocemos su velocidad angular, entonces a partir de esa información yo puedo conocer la velocidad de cualquier otro punto en el cuerpo rígido y eso lo voy a hacer únicamente recurriendo a la ecuación que obtuvimos anteriormente, ¿no? Esta del recuadro azul va a ser la ecuación a la que vamos a recurrir para estar calculando las velocidades en algún otro punto, ¿ok? Entonces, lo único que nos importa es conocer la velocidad en un punto y la velocidad angular, ¿ok? Entonces, eso debe estar muy claro. Debemos de conocer siempre la velocidad angular, si no, no sería posible calcular la velocidad en cualquier otro punto. Bien, bueno, entonces vamos con el ejemplo. ¿Ok? Uno de los ejemplos que ya habíamos analizado anteriormente era el del salto vertical. ¿Ok? Pero lo habíamos analizado únicamente considerando el movimiento del centro de masa. ¿Ok? Y despreciábamos todo lo que sucedía en el resto de las articulaciones que generan ese movimiento. ¿Ok? Ahora no, ahora vamos a ver cómo contribuyen cada una de las articulaciones a que se realice ese movimiento. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a determinar la velocidad del centro de masa, ¿ok? Pero considerando o partiendo desde el punto inicial que para nosotros van a ser este, que es la punta de los dedos del pie, ¿ok? Y vamos a ir navegando entre las articulaciones hasta llegar al centro de masa, ¿ok? Entonces voy a tener tres articulaciones de interés que son tobillo, rodilla, cadera. Esas tres articulaciones me van a poder determinar cómo se mueve el centro de masa, ¿ok? Pero, pues yo necesito tener como información la velocidad angular entre cada uno de estos segmentos, ¿ok? Y entonces lo que queremos analizar aquí es qué sucede durante un movimiento para realizar un salto vertical. ¿Ok? Que lo que tendría que hacer la persona, pues entonces es agacharse y después estirarse para tratar de salir disparado únicamente en la dirección vertical. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a probar que realmente este es un salto vertical? Pues si esto está bien calculado, quiere decir que
o si el movimiento está bien realizado, únicamente la velocidad del centro de masa únicamente va a tener una componente en esta dirección. ¿Okay? Si tuviera una componente en la dirección horizontal, pues en realidad no es un salto vertical, sino que estaría saltando o hacia adelante o hacia atrás esta persona, ¿no? Entonces lo que queremos es analizar únicamente el salto vertical. Entonces vamos a ver cómo sería esto, ¿no? Y vamos a evaluarlo una vez que lo modelemos, lo vamos a evaluar en un instante de tiempo en específico, que nos marcan aquí como 0.2 segundos. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? Ok, bien. Entonces, vamos ahora sí a identificar cada uno de los elementos. Entonces, supongan que este es nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Yo tengo, para poder realizar el salto, dos fuerzas de reacción que están en el suelo, que son las que permiten generar el impulso de la persona. Una fuerza que se opone a ese salto, que tiene que ver con la fuerza gravitacional. Entonces tenemos, como pueden observar en el diagrama de cuerpo libre, tres fuerzas. Las fuerzas de reacción del suelo y el peso de la persona, que suponemos en este caso que todo está concentrado en el centro de masa. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a caracterizar el movimiento de cada una de las articulaciones. ¿Ok? Entonces, como les decía, nuestro sistema de referencia va a estar en la base. Y esa base para nosotros va a ser el extremo del pie de la persona o de los pies de la persona. Entonces, en la punta de los dedos de la persona tenemos el sistema de referencia mediante el cual vamos a expresar todo el movimiento. ¿Ok? Luego tenemos identificados con las letras A, K, H y C cada uno de los puntos de interés, ¿ok? Y que tiene que ver con su nombre en idioma inglés, ¿no? Entonces, por eso el tobillo estaría con la letra A, la rodilla con la letra K, la cadera con la letra H y el centro de masa con la letra C. ¿Ok? Entonces, debemos de hacer el movimiento o analizar el movimiento viajando entre cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces, primero obtengo la velocidad en la punta del pie y luego me dirijo al tobillo y lo calculo a partir de lo que conozco de la punta del pie. Luego, para calcular lo que pasa en la rodilla, necesito únicamente la información anterior que tiene que ver con el movimiento del tobillo. Y así sucesivamente. Para la cadera, entonces necesito como información anterior la rodilla. Y por último, para el centro de masa, necesito la información de cómo se mueve el punto anterior, que es la articulación de la cadera. ¿Ok? Ahora, los vectores que nos unen cada uno de ellos, pues los vamos a denotar con la letra L y un subíndice que tiene que ver con, primero, la letra F con el pie, la letra L con el segmento que va del tobillo a la rodilla, la letra T para el que va de la rodilla a la cadera y finalmente la letra C para el segmento que va de la cadera al centro de masa. ¿Okay? Y aquí nos están dando ya valores numéricos o dimensiones antropométricas del atleta que estamos analizando, ¿no? Entonces, su pie mide 27 centímetros, la distancia del tobillo a la rodilla son 48 centímetros, de la rodilla a la cadera, 50 centímetros, de la cadera al centro de masa, 28 centímetros, y para el cálculo más adelante si hiciéramos el análisis dinámico, pues vamos a usar la masa, que en este caso serían 68 kilogramos. ¿Ok? Entonces, como les decía, nosotros necesitamos
conocer cómo se mueve cada segmento de manera angular, ¿ok? Y para eso entonces vamos a usar los siguientes ángulos, ¿no? Un ángulo phi que tiene que ver con el ángulo que forma el pie con la horizontal, y luego todos medidos de la horizontal. Si se fijan, todos los ángulos los estamos midiendo con respecto a la horizontal, que entonces tiene que ver con nuestro ángulo, no, perdón, con nuestro eje E1, y algunos están medidos en sentido horario y otros en sentido antihorario. Por eso aparecen los signos negativos, ¿no? Este primero estaría en sentido horario, por eso tiene signo negativo. Este va en sentido antihorario, por eso sería signo positivo. Este de nuevo va en sentido horario, por eso tiene signo negativo. Y el último va en sentido antihorario, por eso tiene signo positivo, ¿no? Y con eso estamos cumpliendo los signos que estábamos considerando anteriormente, ¿no? Como que hablamos en la diapositiva anterior. Bien, entonces, ¿cómo lo obtendríamos, no? Pues normalmente, como les decía, este tipo de análisis lo que se utilizan a veces son cámaras de video, ¿no? Y mediante cámaras de video yo puedo hacer un análisis inverso, ¿ok? Es decir, a través de conocer cómo se mueven objetos en un video y la evolución en el tiempo de esos movimientos, yo puedo hacer un análisis inverso y entonces, mediante una ecuación parametrizada en el tiempo, yo podría obtener cómo se mueve cada una de esas articulaciones. ¿Ok? Entonces, supongan que hicimos eso, que teníamos un sistema de medición, a lo mejor basado en cámaras de video, y entonces yo puedo encontrar ecuaciones parametrizadas en tiempo, ¿no? Otra forma de hacerlo, pues podría ser con los métodos que ustedes vieron a lo mejor en programación numérica, supongo que vieron algo de polinomios, ¿no? A lo mejor con polinomios aproximantes, pues puedes tener una serie de puntos y ustedes aproximan con una función de tipo polinómica. ¿Cómo sería eso, no? Con splines o cosas de este tipo, ¿no? Esa sería una forma en la que ustedes podrían obtener cómo se mueven esos ángulos con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, toman varias, valga la redundancia, tomas de ese video o fotografías de ese video y ven cómo se va moviendo ese puntito y entonces encuentran una función que lo aproxime ese movimiento, ¿no? Esa sería una forma de hacerlo. Entonces, supongan que hicimos eso, que teníamos ese enfoque de dinámica inversa usando una videocámara y nos dan estas expresiones, ¿no? Entonces, el pie se va a mover de esta forma, luego el siguiente segmento que va de tobillo a rodilla se mueve de esta forma, de rodilla a cadera se mueve de esta forma y de la cadera al centro de masa se mueve de esta forma, ¿ok? Y entonces, si nosotros tomamos dos fotografías, tenemos la fotografía inicial, entonces la persona se agachó para tomar impulso y cuando teníamos exactamente esa posición, medimos estos ángulos, ¿no? 66, 43 y 23, ¿ok? Y después seguimos el video hasta que llegamos al instante punto 2, ¿ok? Y justo antes de que la persona deje de tocar o hacer contacto con el suelo, se tuvo esta configuración, ¿no? Un ángulo de 23, un ángulo de 43, otro ángulo de 43 y un ángulo de 52. ¿Ok? Entonces supongan que ustedes hicieron todo ese análisis usando esas cámaras de video. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a hacer uso de estas funciones y vamos a aplicar la ecuación de velocidad angular para ir viendo cómo se va moviendo un segmento respecto al anterior. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es todo el planteamiento y la forma en la que se modeló. Ahora vamos a obtener la velocidad de cada uno de esos puntos hasta llegar
al centro de masa. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Primero, vamos a calcular todas las velocidades angulares. ¿Ok? Recuerden que para obtener la velocidad angular, yo voy a tomar todos estos ángulos y los voy a derivar con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces quiere decir que la velocidad angular del pie, pues sería la derivada del ángulo phi de f respecto al tiempo. Y además ya sabemos que el vector de dirección que va a tomar esa velocidad angular es el eje perpendicular al plano de movimiento, que es E3. ¿Ok? Entonces, si derivamos esto con respecto al tiempo, ¿cuánto valdría esta primera velocidad angular? -2. Ok, entonces vale -2 y su dirección de movimiento es el eje E3. ¿Ok? Entonces, esto mismo que hicimos aquí, lo hacemos para cada una. Derivo con respecto al tiempo, derivo con respecto al tiempo y derivo con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, hagan las derivadas de todas estas y verifiquen que obtienen estas expresiones. ¿Ok? Entonces, hagan esas derivadas y ahorita pasamos a lo siguiente. Ustedes me dicen cuando tengan ya las derivadas. Listo, profe. Ok, Listo, doctor. entonces esos serían los valores que debieron obtener. ¿Alguna duda hasta ahí?
Entonces, estas serían las expresiones y este sería el valor que tienen en el instante justo antes del despegue, ¿ok? Que sería en el instante 0.2 segundos. Si lo evalúan, tendrían ese valor, ¿no? En este caso estamos viendo que tanto la velocidad angular del pie como la del segmento que va de la cadera al centro de masa se mueven con velocidad angular constante, y los otros dos segmentos sí tienen una variación con respecto al tiempo, ¿no? Y esos dependerían de en qué instante de tiempo lo estamos evaluando. En el caso de los primeros dos va a ser -2 y el último, perdón, 2.5. Los otros dos van a variar con respecto al tiempo, entonces habría que sustituir en cada instante si lo quisiéramos conocer. Bien, entonces ya tenemos las dos variables de interés que necesitábamos, ¿no? Primero, conocer la velocidad angular de cada segmento, eso ya lo tenemos, que son estas expresiones, y lo otro son los vectores de posición que nos unen cada segmento con el siguiente, o más bien cada punto de interés con el siguiente, ¿no? Que sería la punta del pie con el tobillo, del tobillo a la rodilla, de la rodilla a la cadera, de la cadera al centro de masa, y eso entonces pues son los vectores que unen esos puntos, que son los L's que definimos anteriormente. Entonces ahora vamos a usar la ecuación de velocidad lineal para calcular cómo se mueve cada punto dentro de la imagen, ¿no? Entonces, si ustedes estuvieran observando el video y observan cómo se desplaza cada uno de esos puntos, pues sería con las siguientes ecuaciones, ¿no? Esas serían todas las velocidades, ¿no? Entonces, voy a recordar la ecuación. Si se acuerdan, era la velocidad del punto Q, la vamos a obtener con la conociendo la velocidad del punto P, más el producto cruz de la velocidad angular por el vector que une los puntos Q y P. ¿Okay? Esa es la ecuación que obtuvimos para obtener la velocidad lineal en función de la velocidad angular. ¿Okay? Entonces vamos a usar esa fórmula para encontrar o verificar que exactamente estas son las velocidades. ¿Okay? Entonces primero vamos al tobillo. ¿Okay? Entonces necesito encontrar la velocidad en A. ¿Cuál es el punto anterior? Según nuestro diagrama de aquí. ¿Quién sería el punto anterior a A? Sería el origen. Ok, entonces sería el origen, ¿no? Vamos a considerar que este es el origen. Entonces aquí necesito conocer la velocidad del origen. Ok. Necesitamos la velocidad angular, okay, del pie, que es la WF que obtuvimos en la anterior. Y el vector que nos une, en este caso, el tobillo con el origen. ¿Ok? Esa sería la forma en la que vamos a calcular eso. Luego, el siguiente segmento, que sería llegar hasta la rodilla, pues va a depender de la velocidad del tobillo. Luego necesitamos la velocidad del siguiente segmento, que era el segmento L. Y por el vector que va
del tobillo a la rodilla. Igual luego para la cadera. Necesitamos la velocidad de la rodilla, la velocidad angular del siguiente segmento, que era T. Producto cruz por el vector que va de rodilla a cadera. Y el último segmento sería hacia el centro de masa. Necesitamos la velocidad en la cadera más la velocidad angular del último segmento, que es el C, por su vector, que es el que va de la cadera al centro de masa. ¿Ok? Bien, entonces observemos. ¿Ok? Primero, para la velocidad en el tobillo. ¿Ok? Esta sería la velocidad del origen. ¿Qué velocidad tiene el origen? Recuerden que estamos considerando únicamente la fase de despegue de ese salto vertical, ¿no? Entonces, la punta del pie durante todo el movimiento se va a desplazar. ¿Sí o no? O simplemente observen en estas figuras. La punta del pie se desplaza. No. No. Ok. Entonces, este punto de aquí es el mismo que el que está aquí. ¿Ok? Se mueven todas las articulaciones, pero este punto no se desplaza. Sigue en la misma posición durante todo el movimiento. ¿Ok? Por lo tanto, esa velocidad tiene un valor de 0. ¿Ok? Es por eso que aparece entonces este 0 aquí. ¿Ok? Después tenemos la velocidad del pie. ¿Ok? Que esa ya la obtuvimos, la velocidad angular del pie era -2. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es la velocidad del pie. Simplemente lo estamos sustituyendo. ¿Ok? Y el vector, pues entonces lo vamos a obtener de acuerdo al diagrama, ¿no? Como nos interesa aquí, calcularlo aquí, pues entonces este es el ángulo, perdón, el segmento es LF, ¿ok? Y este es el ángulo, este es nuestro ángulo phi F, ¿ok? Entonces, hacia E1, recuerden que esta es la dirección de E1, y hacia arriba es la dirección de E2, ¿ok? Entonces, primero estamos analizando este segmento, ¿no? El que va de aquí al tobillo. Entonces, proyectamos esta longitud, la longitud del pie, ¿ok? Por el coseno hacia la dirección de E1 del lado negativo, ¿ok? Y luego la proyección de este LF con el seno hacia la dirección de E2. Entonces, esa proyección es la que tenemos aquí, ¿ok? Esta es la longitud del pie, que son 27 centímetros. ¿Ok? Este es el ángulo que tenemos en el instante punto 2. Este sería nuestro phi
F. Y menos coseno, como decíamos, hacia E1, porque la proyección queda del lado negativo, y seno hacia E2, porque la proyección queda en el lado positivo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, entonces para obtener el resultado final hay que realizar el producto cruz. ¿Ok? Entonces, para hacerlo por completo, vamos a poner todo el procedimiento, ¿no? Bien, 3. Entonces, primero tenemos la velocidad angular. Acuérdense que va en orden. Entonces, sería primero 0, 0 y menos 2. Esa es la velocidad angular. Luego el vector de posición, que sería menos 0.27 coseno de 23 grados. Luego 0.27 seno de 23 grados. Y luego 0. ¿Ok? Entonces, primero consideramos la dirección de E1. ¿Ok? Y nos quedaría entonces 0, menos 2, 3, 0. En la dirección de E1. Luego cambiamos signo negativo. Y ahora es en la dirección de E2. Entonces nos quedaría 0. Ay, perdón. Sería negativo. Menos 0.27. Coseno de 23. Y menos 2 y 0. Y por último, perdón, en la dirección de E2. Y el último sería 0, 0 y menos 0.27 seno de 23 y menos 0.27. No, perdón, positivo. Por el seno de 23. Okay. Entonces este de aquí nos da 0. Okay. Y el resto sale de estos dos. Okay. Entonces nada más verifiquen que estos dos determinantes les den 0.2 y 0.5 ya redondeados.
Deberían de quedar así, uno 0.2 y el otro menos 0.5 y luego ya con el signo de afuera sería positivo. ¿Dudas? Bien, entonces la actividad que les voy a dejar para este viernes es que demuestren el resto de los productos, el producto cruz y el cálculo luego de la sumatoria y de los vectores. Entonces, lo único que deben ir considerando, si se fijan, es esto que obtuvimos como resultado, ya va a ser el que van a tomar como referencia acá, debido a que aquí van a sustituir la velocidad anterior, que sería esta. Y luego el resultado de aquí, que es este de aquí, lo van a usar como la velocidad anterior acá, y así sucesivamente. ¿Ok? Y al final, pues si observan, les debe quedar que únicamente el centro de masa se va a mover en sentido positivo sobre el eje E2, verificando que ese movimiento es un salto vertical. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, entonces, pues les voy a poner ahí en el canal de sesiones asíncronas, les pongo toda esta parte del problema de este ejercicio para que verifiquen que les dé y cualquier duda que tengan, pues me contactan por los medios que ya hemos establecido, ¿no? Chat de Teams o correo electrónico. Y el lunes, pues no tenemos clases porque es día no hábil, entonces nos veríamos hasta dentro de una semana, el próximo miércoles. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de terminar? Bien, pues cuídense y nos vemos dentro de una semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.